Ahora, vayamos al tema que más les gusta, y de los más extensos tanto de la bioquímica como en la etiopatogenia, la diabetes. Ya deben saber que la diabetes es una gama de trastornos metabólicos, originados de diversos mecanismos, sobre todo la obesidad, y todos ellos tienen como consecuencia final la hiperglucemia. Los factores genéticos y ambientales contribuyen a su patogenia, lo que incluye la secreción insuficiente de insulina, reducción de la respuesta a la insulina endógena o exógena, incremento en la producción de glucosa o anomalías en el metabolismo de grasas y proteínas. Con esto, quiero decir, que no solo la glucosa es el parámetro alterado en un examen de laboratorio, también la diabetes puede reflejarse en las enzimas pancreáticas, las hormonas tiroideas, la microalbúmina, los análisis de la función renal, como la depuración de la creatinina, etc. Sin embargo, la principal fuente de morbilidad en la diabetes son las complicaciones crónicas causadas por la hiperglucemia prolongada, lo que incluye retinopatía, neuropatía, nefropatía y enfermedades cardiovasculares. Por fortuna, tales complicaciones crónicas pueden mitigarse en muchos pacientes mediante el control sostenido de la glucemia. Bueno, para comenzar a aclarar dudas, se sabe de primera que la insulina es la llave que estimula las rutas de la glucosa, mas no la transporta. El glucagón funciona como estimulador de la producción de glucosa a nivel hepático por gluconeogénesis, es decir, el hígado usará las reservas para generar glucosa, que es liberada a la sangre. Ocurre en las células de Langerhans, de estas como sabemos, las alfa secretan glucagón, las beta secretan la insulina, las delta secretan la somatoestatina, si descomponen esta última palabra, ina, significa que es una hormona proteica que paraliza la estimulación fisiológica involuntaria, por esto a la somatoestatina se le conoce como hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, y su función es inhibir tanto la producción de glucagón, como de insulina, también inhibe a la hormona de crecimiento como se acaba de decir, y también a la hormona estimulante de la tiroides que vimos en el vídeo pasado, y también, reduce la actividad colinérgica a nivel del sistema nervioso entérico, es decir, que disminuye el tránsito intestinal, la tasa de digestión, la secreción de ácido, pepsina, gastrina, secretina, y más componentes secretados a nivel del estómago. Y para complementar un poco, las células F producen un polipéptido de autorregulación, es decir, que dicho polipéptido secretado tiene la función de regular tanto las secreciones exócrinas como endocrinas del páncreas, asimismo este polipéptido tiene efecto en la glucogenólisis. Este polipéptido incrementa en el ejercicio, la hipoglucemia, o la sobreingesta proteica, y disminuye por acción de la somatoestatina como ya se dijo, y también, el ejercicio, la hipoglucemia, la estimulación de alfa-receptores suprime la liberación de insulina. Las células beta de los islotes de Langerhans liberan la insulina en dos fases. La primera fase de la liberación de insulina, se desencadena rápidamente en respuesta a la hiperglucemia, mientras que la segunda fase produce una liberación sostenida y lenta de las recién formadas vesículas que se activan independientemente de la glucemia. Vayamos a la síntesis de la insulina. El péptido inicial, la preproinsulina, consiste de un péptido señalizador de 24 aminoácidos, una cadena B de 30 aminoácidos, un péptido C de 31, y una cadena D de 21, más las carboxipeptidasas que dividen las cadenas B y A del péptido C, que son 4 aminoácidos más. En total, la preinsulina posee 110 aminoácidos. El péptido señalador sufre desdoblamiento y se forman enlaces disulfuro, para dar origen a los pliegues de proinsulina. Ahora, dos convertasas de prohormona, desdoblan la proinsulina para dar origen a la insulina, al péptido C y dos dipéptidos. La insulina y el péptido C se almacenan en gránulos y se secretan de manera simultánea en cantidades equimolares. La insulina tiene una semivida de 5 a 6 min, en almacenamiento. El mecanismo de liberación de insulina consta de una serie de pasos. 1. La glucosa es transportada al interior de las células beta gracias al transportador de glucosa, abreviado GLUT2, y ya que estamos en este tema, te voy a aclarar las dudas. El GLUT1 está expresado en los eritrocitos, y en células endoteliales de barreras, por ejemplo la barrera hematoencefálica. El GLUT2 está expresado en el hígado y células pancreáticas, el GLUT3 está expresado en neuronas y placenta, el GLUT4 está expresado en músculo esquelético, miocardio, y adipocitos, en todos los tejidos que no son los que les acabo de decir, y el GLUT5 está expresado en tejidos genitales, tejido neural, etc. 2. La glucosa sigue la ruta de la glucólisis, el ATP resultante va hacia un canal de potasio, para acoplarse en la región KIR6, 2.
Ahora, el gen que codifica este canal se llama KCNJ11, y mutaciones de este gen están asociadas con hiperinsulinismo congénito. 3. Al unirse el ATP con la región KIR6, 2, ocurre una fosforilación, el canal de potasio se bloquea, impidiendo la salida de potasio hacia el medio extracelular, lo que ocurre una despolarización. 4. La despolarización conlleva a una apertura de los canales de calcio, lo que estos entran al interior, y si saben de farmacología, el calcio activa la vía de la fosfolipasa C y segundos mensajeros como el inositol trifosfato, y el diacilglicerol. 5. Los segundos mensajeros se unen a los receptores proteicos del retículo endoplásmico, lo que permite la liberación de calcio e incrementando la concentración intracelular de este. 6. La aumentada concentración intracelular del calcio permite que la insulina en gránulos finalmente sea secretada al exterior. Y no necesariamente tiene que haber glucosa para estimular la producción de insulina, los aminoácidos, y los lípidos, y los cuerpos cetónicos también pueden inducirla, de modo que también la insulina participa en el metabolismo de proteínas y lípidos. También la acetilcolina procedente de la estimulación del nervio vago, todos ellos alteran el potencial dentro de las células beta pancreáticas. Si recuerdas lo que te acabo de decir, la estimulación por alfa-adrenérgicos inhibe la producción de insulina, en cambio, la estimulación por beta-adrenérgicos y por estimulación vagal la aumenta. En el ayuno, las necesidades de glucosa son suministradas por las reservas hepáticas, es decir, por gluconeogénesis, usando lactato, alanina, y glicerol, y como acabo de decir, la gluconeogénesis está mediada por el glucagón, y en menor medida por la insulina, pero básicamente la insulina inhibe la glucogenólisis para estimular la glucogenogénesis y la glucólisis. Mientras que el glucagón mantiene la glucemia en cifras fisiológicas en ausencia de carbohidratos exógenos, sobre todo por la noche al estimular la gluconeogénesis y glucogenólisis en el hígado. Bueno, tengo estos dos esquemas para intentar representar lo que intento decir. En el ayuno, la concentración de insulina es menor, y la de glucagón es mayor, por lo que como dije, la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática está estimulada, consecutivamente, debido a las bajas concentraciones de insulina, estas liberan a los adipocitos de la inhibición, lo que permite el incremento de la lipogénesis. La mayor parte de tejidos oxidan principalmente ácidos grasos durante el estado de ayuno, ahorrando glucosa para su uso por el sistema nervioso central. Ahora bien, después del consumo de alimentos, obviamente los niveles de glucosa sérica están aumentados, lo que la insulina ahora llevará a la delantera. Bajo el control de la insulina, el hígado, músculo estriado y tejido adiposo captan de manera activa glucosa. Se inhibe la actividad hepática, y se incrementa la oxidación corporal total de glucosa. El encéfalo percibe las elevadas concentraciones de glucosa y proporciona estímulos reguladores que contribuyen a la homeostasis energética. En términos generales, la secreción de insulina y glucagón se regulan en forma recíproca. Es decir, los agentes o procesos que estimulan la secreción de insulina inhiben la secreción de glucagón. A nivel celular, la insulina estimula al transporte de sustratos y de iones al interior de las células, favorece la translocación de proteínas entre compartimientos celulares, regula la acción de enzimas específicas y controla la transcripción génica y traducción de RNA. Más aparte de lo que ya se dijo, participa la glucogénesis, lipogénesis, síntesis proteica, e inhibe el catabolismo de estos compuestos. Ahora, la acción de la insulina se transmite por un receptor de tirosina cinasa, o mejor dicho, la unión de la insulina activa la actividad intrínseca de tirosina cinasa del dímero receptor, dando origen a la fosforilación de la tirosina ubicada en el extremo B del receptor. La tirosina, como se dijo, sufre una fosforilación en el sitio del ion hidroxi, a lo que se activa una proteína adaptadora de señalización, SHC en inglés, también llamadas proteínas de sustrato del receptor de insulina, es decir, que subsecuente a la fosforilación, un sustrato de dicha fosforilación de la tirosinquinasa actuará como un interruptor para activar la unión a un dominio SH2 contenido en proteínas, de esta manera mediando los efectos de la insulina, con los específicos en cada vía. En la imagen pueden ver algo del seguimiento de la acción de la insulina. Ahora, vayamos a los criterios para el diagnóstico de la diabetes. En la siguiente tabla pueden ver la diferenciación entre la homeostasis normal de la glucosa, y su variación en un diabético.
Para aclarar la relación de la diabetes con la hemoglobina glicosilada, la exposición de proteínas a cifras elevadas de glucosa produce glucación no enzimática de las proteínas, lo que incluye a la hemoglobina. Es por esto, que las concentraciones de hemoglobina glicosilada representan una medición de las concentraciones promedio de glucosa a las cuales ha estado expuesta la hemoglobina. Pero, como conclusión general de esta tabla, la glucosa alterada en ayuno, una intolerancia a una glucosa postprandial de 2 horas, y hemoglobina glicosilada a décimas de entrar en el valor para diabéticos, es un indicativo de una prediabetes, o un riesgo de progresar a diabetes tipo 2. Ahora pasemos a la patogenia de la diabetes. Como saben todos, la diabetes se clasifica en tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 consta de una destrucción de las células beta pancreáticas, responsables de la producción de insulina. Como ya se dijo, ya no hay producción de insulina por ninguna forma, por lo que el individuo necesita de insulina exócrina, por esto a la diabetes tipo 1 se le conoce como diabetes dependiente de insulina. Ahora bien, lo que se nos ocurre cuando hablamos de destrucción de células beta pancreáticas, son o por destrucción autoinmune, o por destrucción viral. En estos casos, se activa la inmunidad celular, donde hay secreción de factor de necrosis tumoral alfa, responsable de la resistencia a la insulina, y de la apoptosis de las mismas células beta pancreáticas. Asimismo, participa el interferón gamma, responsable de la activación de citotoxicidad hacia dichas células. Cuando hay una destrucción de más de 80% es cuando aparece la hiperglucemia resultante de la falta de insulina, y con ello aparecen la sintomatología de las 3P, polidipsia, aumento de sed, poliuria, aumento de orinar, y polifagia, aumento de la necesidad de comer. Esto es debido a que existe una relación inversa entre la concentración de grelina, que es la hormona del hambre, y las concentraciones de insulina, de modo que, a la baja de insulina, la grelina será secretada con el fin de que el individuo recurra a una comida para obtener glucosa para aumentar la insulina. Y ahora, la diabetes tipo 2, esta tiene una etiopatogenia más compleja, pero sobre todo relacionada con la obesidad. Esto es porque, si bien se dijo que los lípidos pueden inducir a la secreción de insulina, la ingesta excesiva de grasas de cierta manera produce un acúmulo de estas en tanto las células beta. Así, el glutatión 2 no puede transportar la glucosa para realizar glucólisis y resultar en la liberación de insulina, acarreando la hiperglucemia, que de igual manera, el GLUT1 de los eritrocitos estará bloqueado por los lípidos secretados en este, agravando la situación. Esto es por una parte, pero principalmente en individuos con diabetes tipo 2 hay una afección en la sensibilidad de las células B pancreáticas a la glucosa, lo que conlleva a una baja de la insulina, y con ello, un incremento espectacular de las concentraciones de glucosa postprandial, así como la incapacidad para restringir la liberación de glucosa en ayuno. Las personas con diabetes tipo 2 con frecuencia tienen aumento en las concentraciones de insulina en ayuno. Esto no refleja incremento de la función de las células, sino que es consecuencia de las altas concentraciones de glucosa en ayuno y de la resistencia a insulina. Para entender la fisiopatología de la diabetes tipo 2, hay que entender la resistencia a la insulina. La sensibilidad a la insulina se define como la cantidad de glucosa eliminada de la sangre en respuesta a una dosis de insulina. Por ello, la resistencia a la insulina es una incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada. La sensibilidad a la insulina se afecta por muchos factores, lo que incluye la edad, peso corporal, nivel de actividad física, enfermedades y fármacos. Además, con el paso del tiempo, dicha sensibilidad varía en individuos y en sujetos de diferentes grupos o poblaciones, incluso en personas sanas adultas. En términos generales, la participación de la obesidad como causa de la diabetes tipo 2 se relaciona con la resistencia a la insulina en músculo estriado e hígado que se acompaña de incremento en el almacenamiento de lípidos, en particular en depósitos adiposos específicos. El incremento en las acumulaciones de tejido adiposo, visceral, o de otro tipo a menudo se ven infiltradas con macrófagos, y pueden volverse un sitio de inflamación crónica. Las adipocitocinas secretadas por los adipocitos y por células inmunitarias, que incluyen el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, pueden causar resistencia sistémica a la insulina. Bueno, aquí un esquema para resumir la fisiopatología de la diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina en adipocitos incrementa las tasas de lipólisis y la liberación de ácidos grasos hacia la circulación, lo que puede contribuir a la resistencia a la insulina en hígado y músculo.
La resistencia hepática a la insulina por lo general se refiere a una menor capacidad de la insulina para suprimir la producción de glucosa, por lo que ésta estará aumentada. Y a causa de la producción hepática de glucosa por gluconeogénesis, el glucagón responsable de dicho proceso estará constantemente elevado, retomando el concepto que la estimulación de la secreción de insulina inhibe la secreción de glucagón. En este caso, en la diabetes tipo 2 hay insulina insuficiente, no hay quien frene al glucagón, por lo que este estará elevado constantemente en contraste con un individuo normal. Quedando clara la etiopatogenia y fisiopatología de la diabetes, en el siguiente vídeo hablaremos de los blancos terapéuticos para el tratamiento farmacológico de la diabetes.